Buenas noches, mi nombre es Edwin Quimbayo, soy aprendiz del SENA, del Centro Tecnológico de Mantenimiento Mecatrónico de Automotriz. Hoy vengo a hablarles de las dimensiones de los seres humanos, específicamente las dimensiones afectivas y familiares. Les voy a hablar también de la codependencia y dependencia emocional, los apegos emocionales y la violencia. De acuerdo a algunos autores, se dice que se habla de las dimensiones humanas o dimensiones del ser humano. Normalmente se están haciendo referencia a distintas esferas de existencia de la vida humana, es decir, a las diferentes áreas de la vida. Cuando hablamos de las diferentes áreas de la vida, específicamente está lo que se refiere a la parte social, cultural, política, la relación familiar y las relaciones personales, que constituyen en nuestra existencia y que podemos cultivar en un mayor o en un menor grado. Entonces las dimensiones afectivas y familiares, entonces en la familia es la parte donde el ser humano es en donde busca la manera de empatizar con los demás y la relación y la relaciona con sus seres queridos. Y en el entorno lo tenemos es qué tanto se frecuentan a los amigos y a la seguridad intrínseca. Cuando hablamos de seguridad intrínseca, estamos hablando de esa seguridad personal, de esa seguridad mía, de la persona como tal. En otras palabras, engloba las relaciones intrapersonales con los demás y contigo mismo. Entonces, decimos que la parte afectiva familiar es la base para desarrollar nuestros hijos con seguridad y confianza en ellos mismos y en los demás. Con el afecto conseguimos regular emociones. Si nuestros hijos reciben afecto, serán más resistentes al estrés y a las contrariedades de la vida. Es un ejemplo claro y sabemos que una persona cuando no hay ese afecto en un hogar, pues son personas a veces que son resentidas, son difíciles, son temperamentales. A diferencia de un chico de pronto que se ha creado en un hogar donde hay ese afecto, ese amor, son chicos que a futuro pues van a tener un desempeño mejor en la sociedad. Entonces es importante el afecto familiar para que nuestros hijos sean personas resistentes y tengan pues una mejor oportunidad en la vida. Eh, la codependencia emocional. Hablamos de codependientes, es aquellas personas cuya atención e intereses e energía e incluso la manera general de su vida giran alrededor de un adicto, generándoles obviamente sufrimiento. Entonces son personas que se apegan mucho a esa persona que tiene algún problema, alguna adicción de alcohol, drogas, al juego, bueno, tantas adicciones que encontramos en nuestra sociedad. Eh, algunos algunos síntomas del codependiente son personas miedosas, van mucho hacia el odio, son tristes y finalmente son personas que son resentidas, ¿no? Eh, ¿Sabías que la codependencia es habitual en individuos que crecieron en el seno de una familia disfuncional? Como vemos aquí con problemas de alcoholismo o problemas eh, a nivel psicológicos y cerebrales. Algunas consecuencias de la codependencia son sentimientos de soledad, baja autoestima, deterioro de las relaciones y mantienen relaciones insanas. Y otro de los síntomas es la depresión. La dependencia emocional. Entonces, ¿qué es la dependencia emocional y cómo se manifiesta? La dependencia emocional es la necesidad de un vínculo que lleva a una persona a estar ligado de forma intensa a otra, generando conductas de tipo obsesivo y poco saludables. Entonces, como ejemplo, pues vemos a veces hay muchas relaciones que son de este tipo. Entonces, las famosas llamadas relaciones tóxicas, ¿no? Y a veces se vuelven mucho dependientes de esa persona a pesar de tantas cosas que puedan suceder sin esta persona o la otra persona no pueden convivir o no pueden vivir sin ella, ¿no? La dependencia emocional en la familia está en padres que tengan dependencia de sus hijos o los hijos entre padres o otros miembros de la familia, ¿no? Y eso existe, hay personas, jóvenes o muchachos que dependen mucho de sus padres hasta
su larga edad ya ha pasado los 30 40 años y viceversa, ¿no? Porque hay padres que también, sin el apego de sus hijos, pues no pueden estar o hacer una vida normal. Esto se reduce al máximo y existe un apego excesivo o un grado muy alto de control sobre las personas, como les comentaba. Apegos emocionales. ¿Qué es el apego? Entonces, el apego es un vínculo afectivo que se establece obviamente desde los primeros momentos de la vida entre la madre y el recién nacido o las personas encargadas de su cuidado, ¿no? Si esta persona, pues, si uno no tiene en su momento la madre por temas que obviamente pueden ser por muerto o algo, pues hay un apego con la persona que está al cuidado de ella, ya puede ser el padre o puede ser otra persona. Eh, Asegurando el cuidado y el desarrollo psicológico y la formación de la personalidad. Entonces los cuatro tipos de apegos, tenemos el primero, es el apego seguro, que está caracterizado por la incondicionalidad y se siente querido, aceptado y valorado. Tenemos el apego ansioso y avivalante, sentimientos contrapuestos, lo cual frecuenta y genera angustias. Tenemos el apego evitativo, que son sentimientos de rechazo de la intimidad con otro y se dificultan las relaciones. Y por último tenemos el apego desorganizado. En este apego existen cargas de frustración e ira y no se sienten queridas y parecen que rechazan las relaciones, ¿no? Entonces no son personas muy dadas a las relaciones personales. Habilidades y socioafectivas. Se llaman habilidades socioafectivas porque tienen en cuenta la emoción, el estado emocional y cómo se transmite a nivel social en la vida de la relación. Eh, Esto crea en la mente de cada persona cierto sistema de creencia, ¿no? Pues todos tenemos habilidades socioafectivas en el tema de la religión, de la política, de la cultura, y que determina qué está bien y qué está mal, ¿no? Lo que le alegra, lo que le entristece, las ayudas y peligros, entre otras, ¿no? El comprender esta estructura de creencias facilita, obviamente, la comunicación con el otro y con el entorno que nos rodea. Bueno, vamos a hablar sobre violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza física y emocional, psicológica, y amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga consecuencias de traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo y de muerte. Pues para ninguno es un tema ajeno el tema de violencia que venimos viviendo actualmente en el país. Entonces ahí hay un ejemplo del tipo de violencia. Entonces tenemos los tipos de violencia, la violencia psicológica, que es aquella que produce daños afectivos, morales y psicológicos sobre la persona sin que medie fuerza física. Entonces está el rechazo, la intimidación, el estar diciéndole malas palabras, que usted no sirve para nada, etc. Tenemos la violencia física, que se refiere a toda violencia donde se usa la fuerza física causando daño, heridas y hasta la privación de la vida, que es que lo que vuelvo y reitero, es un ejemplo claro de lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Y ahí sea bastantemente la violencia física. La violencia sexual es aquella violencia que denigra la integridad sexual de una persona, sea que haya contacto genital o no, no simplemente hay violencia sexual cuando hay un contacto genital con otra persona. La violencia sexual también está dando en el acoso, en las palabras, en los murmuros, en los toques, en tantas circunstancias a veces que se presentan en la vida. Entonces no es solamente el contacto físico. Tenemos la violencia doméstica o familiar o intrafamiliar. Se refiere a la violencia que se inflige dentro del grupo familiar, lo cual incluye a las parejas establecidas de hecho o legalmente, ¿no? Entonces eso sí, pues también es una realidad que vivimos a diario, la violencia que se genera del esposo hacia la esposa, de los padres hacia los hijos. La violencia de género se trata de aquellas violaciones ejercidas sobre la persona a causa de su género.
muy nombrado en todo el mundo, la violencia de género hacia las mujeres, pero no solamente hablamos de la violencia hacia la mujer, porque también tenemos violencia del hombre por parte de la mujer, o hay violencia también de género en los grupos de LGTB, entonces también ahí hay violencia de género. El bullying y el ciberbullying. Entonces decimos que el bullying es un acoso psicológico y físico que sufre en personas en ambientes estudiantil por parte de los compañeros. Esto pues, es dado mucho en los colegios, lo sabemos, se presenta mucho esta parte. Hay violencia psicológica y hay violencia física. Este bullying va acompañado de violencia física. Y el acoso que se hace y el ciberbullying es el acoso que se hace por medio de las redes sociales, en el que alcanzan altos niveles de violencia psicológicos potenciados por el anonimato del internet. Entonces, pienso que aquí hay que hacer una buena reflexión en todos estos tipos de violencia, especialmente la violencia del ciberbullying, porque vemos que muchos, hasta los chicos, las personas adultas, han sufrido esta clase de violencia. Muchas gracias. Espero que el tema haya sido de su interés y que esta exposición nos quede algo bueno. Muchas gracias.